Unidad de aprendizaje geometría, docente que la imparte Víctor Ulises González Fuentes, alumna Adamari Carla Cardoso Aguilar, perteneciente a la Licenciatura de Educación Primaria de cuarto semestre Grupo A, ciclo escolar 2021-2022. Tema: tareas y habilidades que favorecen con la enseñanza de la geometría. Puntos relevantes a tomar en el presente documento: las tareas de conceptualización, investigación y demostración, las habilidades de enseñanza, visuales de comunicación, de dibujo, de razonamiento, de aplicación y transferencia. Tareas de la enseñanza de la geometría. Básicamente se puede categorizar en tres tipos: las tareas que se realizan en las clases al estudiar las figuras geométricas de 2 y 3 dimensiones, conceptualización, investigación y demostración, con las que se espera que los alumnos desarrollen su razonamiento geométrico. Las tareas de conceptualización. Esta nos dice que es la construcción de conceptos y de relaciones geométricas. Es muy importante aclarar que no se trata solo de definir objetos geométricos, sino de contextualizarlos. Un ejemplo muy claro es que si nosotros como docentes queremos que un alumno cree un concepto con sus propias palabras sobre algún objeto, tema o cualquier otro término algebraico, no es nada favorable o sugerible que simplemente al principio de esto nosotros como docentes le demos la definición, le digamos a qué grupo pertenece o algo por el estilo, o simplemente lo ilustremos con varios dibujos del tema, ya que pues el alumno aprenderá tal vez un poco, pero no creará su propio concepto para que éste en algún futuro lo pueda utilizar y le quede grabado, que es lo esencial, que lo recuerde para que lo pueda utilizar en algún futuro. Hablando de algunos errores sobre la conceptualización que los maestros cometen, pues es mostrar directamente los contenidos. Como se comentaba anteriormente, pues son las definiciones o ilustraciones. Esto con la finalidad que los alumnos observen una realidad sensible o una representación en el supuesto de que los alumnos son capaces de apropiarse del contenido y de entender su aplicación en otras situaciones. Como os comentaba anteriormente, nosotros como docentes creemos que al principio el alumno ya creó su propio concepto de lo que estamos hablando, pero no vamos más allá dando ejemplos, repasándolos para que el alumno cree su propio criterio y pueda utilizarlo. Tareas de investigación. Esas también son conocidas como actividades. Son aquellas con las que los alumnos indagan acerca de características, propiedades y relaciones entre objetos geométricos con el propósito de dotarlas de significados. Un problema se concibe como una situación ante la cual no se cuenta con un proceso de resolución inmediato. Si ya se sabe cómo resolvernos, entonces no es un problema. Es decir, podemos plantear a los alumnos para practicar un conocimiento o para construir un conocimiento. El primero, que es para practicar un conocimiento, no es una tarea de investigación. El segundo, problemas para construir un conocimiento, esta sí es una tarea de investigación. Un ejemplo muy claro es que si los alumnos han trabajado con un concepto de triángulo, en específico isósceles, ya conoce que un triángulo es de 3 lados, cuenta con una base, una altura y por lo tanto cualquiera de sus lados de un triángulo puede ser su base, pero solamente conoce lo teórico, que es el concepto, no lo práctico. Es por ello que al alumno se le pedirá que utilice su instrumento geométrico para trazar un triángulo isósceles. Es aquí
donde entran las tareas de investigación, o mejor conocidos como problema para construir un conocimiento. El alumno va a conocer cómo es que es un triángulo isósceles y cómo puede construirlo. Las tareas de demostración son actividades que tienen a desarrollar en los alumnos la capacidad para elaborar conjeturas o procedimientos de resolución de un problema, que después tendrán que explicar, probar o demostrar a partir de sus argumentos propios para que puedan convencer a otros de su veracidad. Las tareas de demostración son esenciales en geometría y deben estar presentes en la interacción del aula escolar. La construcción de argumentos lógicos es una habilidad que forma parte esencial de la cultura geométrica y deseable de todos los alumnos la desarrollen. El ámbito escolar puede considerar tres tipos de demostración: la explicación, la prueba y la demostración propiamente dicha. Cabe recalcar que en educación básica, tal y como están actualmente estructurados los programas de geometría, no se llega a demostraciones rigurosas, solo a explicaciones y pruebas. Se espera que los alumnos de educación básica desarrollen habilidades que les permitan explicar y probar por medio de argumentos convincentes. En secundaria es probable que hagan pruebas usando decisiones sencillas. Bueno, un ejemplo escolar es cuando piden a los estudiantes que expliquen de manera en que llegaron a un resultado, por ejemplo, alguna ecuación o de algún otro tipo. Como bien se dice anteriormente, en educación básica son demostraciones no tan rigurosas, simplemente el del por qué llegaron a un resultado de una ecuación, cuál fue su procedimiento, etc. Esto con la finalidad de que los estudiantes vayan teniendo una breve actividad y ejemplos de lo que es demostrar el resultado de algo para que posteriormente en la secundaria puedan hacer demostraciones más rigurosas, empezando por más sencillas para pasar a más rigurosas y con mayor veracidad. Habilidades por desarrollar en las clases de geometría. Por medio de las teorías de conceptualización, investigación y demostración que se propongan a los alumnos, las habilidades básicas para desarrollar en las clases de geometría son visuales, de comunicación, de dibujo, lógicas o de razonamiento, de aplicación o transferencia. En las diferentes actividades que se plantean a los alumnos, estas habilidades no se dan por separado, generalmente están presentes dos o más, no obstante, aquí se separan por efectos de exposición. Habilidades visuales. En relación con la enseñanza de las matemáticas, la visualización es una actividad del razonamiento o proceso cognitivo basada en el uso de los elementos visuales o espaciales, tanto mentales como físicos, utilizados para resolver problemas o probar propiedades. La geometría es una disciplina eminentemente visual. Desarrollar la habilidad de visualización es muy importante en geometría, ya que es posible que al resolver un problema los estudiantes tengan dificultades debido a que no logran estructurar lo que observan o la estructuran de una manera que no lleva a una solución del problema o no facilita demostrar cierta propiedad. Un ejemplo también muy claro es que el primer contacto que los alumnos tienen con la idea de triángulo es mediante una visualización, ya que lo visualizan en su mente, en su imaginación, cuando el docente les está hablando acerca del tema, ya sea un triángulo isósceles, escaleno, entre otros tipos. Cuando el docente está hablando sobre el tema, el alumno inmediatamente e inconscientemente empieza a visualizar
un triángulo, su altura, base, su color, entre otras cosas, su posición. Y es por eso que las habilidades visuales son meramente necesarias en las matemáticas y en especial en la geometría, ya que es aquí donde se utilizan puntos, rectas, y es donde se necesita la visualización para poder imaginar y ver ciertos conceptos. Habilidades de comunicación. Estas se refieren a que los alumnos sean capaces de interpretar, entender y comunicar información geométrica de forma oral, escrita o gráfica, utilizando símbolos y vocabulario propio de la geometría. Las habilidades están estrechamente relacionadas con el pensamiento y presentes en muchos sentidos durante las clases de matemáticas y de geometría particularmente. El desarrollo de dicho lenguaje es muy importante para la comprensión, de ahí la gran importancia que tiene enfrentar a los alumnos constantemente a situaciones en las que tengan que comunicar información geométrica. Dentro de dichas habilidades de comunicación y estrechamente relacionadas con las tareas de demostración está la competencia de argumentación. Esta va más allá de la comunicación, pues hay que comunicar para convencer. Principalmente el estudiante no solo debe manejar un lenguaje geométrico adecuado, sino también debe de hacerlo de una manera en que forme una cadena de argumentos que muestren la veracidad de su propuesta. Para finalizar, se puede decir que dentro de la habilidad de comunicación está el uso de símbolos geométricos que constituyen una poderosa herramienta que permite en todo momento abandonar todo referente concreto e incluso vocablos lingüísticos y trabajar únicamente con símbolos. La finalidad de esta habilidad es que el alumno sea capaz de comunicarse de forma oral, escrita y gráfica, principalmente cuando está leyendo un ejercicio o examen oralmente, lo tiene que hacer de forma correcta para que su comprensión de lectura sea mejor y pueda dar una solución correcta a dicho ejercicio. De forma escrita o gráfica lo debe de hacer de igual forma, utilizando puntos, comas, acentuaciones, conceptos correctos para que el mensaje que quiere dar sea el adecuado. Habilidades de dibujo. Dichas habilidades están relacionadas con las reproducciones o construcciones geográficas que los alumnos hacen de los objetos geométricos. Las reproducciones se refieren a la copia de un modelo dado, ya sea del mismo tamaño o escala, cuya ilustración puede realizarse con base en información que se da de forma verbal, oral o escrita o gráfica. Es por ello que se necesita enfatizar que las actividades de trazo de figuras geométricas son de gran riqueza didáctica debido a que promueven en el alumno una capacidad de análisis en las mismas al buscar las relaciones, propiedades que están dentro de su construcción. Como se dice, es de gran importancia promover entre los alumnos el uso continuo de los instrumentos geométricos, ya son reglas, escuadras, compás, transportador, mejor conocido como el juego geométrico. Dichos instrumentos contribuyen una herramienta indispensable en la enseñanza de la geometría y es necesario desarrollar en los alumnos su destreza para utilizarlos y sus habilidades de dibujo. Habilidades de lógica o razonamiento. Al aprender matemáticas, los alumnos desarrollan su razonamiento, es decir, aprenden a razonar. Esto particularmente cierto para el caso de la geometría, con cuyo estudio se aprende a desarrollar habilidades de razonamiento. Algunas son la abstracción de características o propiedades de las razones y de los conceptos geométricos, argumentar, hacer conjeturas y tratar de justificar o demostrarlas,
demostrar la falsedad de una conjetura o planear un contraargumento, seguir una serie de argumentos lógicos y identificar cuando un razonamiento no es lógico, hacer deducciones lógicas. Habilidades de la aplicación o transparencia. Como su nombre lo indica, dichas habilidades se espera que los alumnos sean capaces de aplicar lo aprendido no solo a otros contextos, al resolver problemas dentro de la misma geometría, sino también que modelen geométricamente situaciones del mundo físico o de otras disciplinas. Algunos investigadores consideran que la comprensión en geometría se ha dado solo si los alumnos son capaces de aplicar el contenido aprendido a problemas nuevos, es decir, a problemas diferentes a los que inicialmente fueron presentados. Bueno, este último punto nos dice que debe de crear habilidades de aplicación o transferencia, o sea que el alumno con el tiempo tenga la habilidad de transferir dichos conocimientos a otras materias, a otros campos, que estos vayan mejorados y pulidos para un mejor resultado. Por su atención, gracias.